privar de una persona, priva de la vida a otra, es decir, le quita la vida por cualquier forma, ¿no? Los delitos se pueden dar de distintas formas, puede haber delitos culposos, puede haber delitos dolosos, ¿no? Entonces, pues hay que... ¿En esta agencia hacen el uso de la criminología? ¿Cómo? ¿En esta agencia hacen el uso de la criminología? De la criminología. Pues en casos especiales sí se puede ver algún tipo de perfil criminológico de los victimarios, ¿no? O del imputado, si tenemos algún tipo de... Si lo tenemos físicamente o en un momento dado con todos los datos de prueba, anteriormente con las diligencias que se tenía, se llegó a pedir en casos muy especiales algún perfil criminológico del posible victimario, ¿no? ¿Cómo qué casos? Por decir, ahorita me recuerdo el asunto famoso de la Mataviejitas, que fue tanto la cuestión de que se hablaba de un perfil criminológico que se llevó a cabo ese tipo de pedimentos que no es tan frecuente, pero por decir en esos casos, como eran casos serios, sí se llevó a cabo, incluso se llevó a cabo un tipo busto de ver cómo era, tratar de ver cómo era la persona que llevaba a cabo las muertes de estas personas de la tercera edad, y finalmente sí se llevó un perfil del posible perfil, digo, valga la redundancia, del perfil criminológico de esta persona que mataba a las víctimas, las gentes de la tercera edad. ¿Ese tipo de personalidad usted la clasificaría como psicópata o sociópata? Bueno, al entrarnos ya en ese tipo, pues digo, precisamente para eso tenemos a los expertos que nos van a decir, ¿no? Uno le pregunta y más o menos para llevar a cabo una investigación, sobre todo para la búsqueda y localización de ese tipo de gentes. Pues sí, hoy en la actualidad en este sistema, eso se me ocurre, nos serviría para en un momento determinado, aunque el homicidio es de prisión preventiva oficiosa, el doloso, para un tipo de solicitud de una penalidad. ¿Qué medidas se utilizan para ese tipo de personas cuando se tienen detenido? Bueno, cuando llega una persona aquí detenida, pues se ingresan a las galeras, donde se detienen en flagrante delito. De entrada no podríamos determinar qué perfil tiene esta persona, ¿no? Y habría que ver las circunstancias que lo llevaron a cometer un hecho delictivo. Sin embargo, en muchas ocasiones, la misma conducta que desarrolla el imputado desde el momento de su participación en el hecho y posteriormente la detención y el comportamiento hasta que llega aquí, nos pueden dar pauta a llevar a cabo cierto tipo de medidas de protección para el mismo imputado y para las personas que aquí trabajamos, testigos, etcétera, víctimas incluso de eso, ¿no? Bueno, no víctimas porque dirán, bueno, pues el homicidio es la persona ya está muerta, pero sí los agraviados que pueden ser los familiares, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la Mataviejitas que nos menciona, en el momento de su detención ¿se le llevó a algún área en específico? Bueno, de hecho, o sea, yo no podría decirles qué pasó porque cuando se le detuvo no correspondió a nuestra área donde estábamos. Sin embargo, yo sí tuve conocimiento de varios homicidios
relacionados con estos crímenes seriales de la persona, ¿no? Y más o menos cuando todavía no se tenía la certeza de quién podría ser, pues en la investigación, como todo lo que hacemos, se hacen ciertas hipótesis de lo que pudiera suceder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tratábamos de investigar o de ver el tipo, como la pregunta que me hacían, qué características criminológicas tenían bueno, en ese tiempo el probable responsable, ¿no? La persona que llevaba a cabo la conducta de matar a las mataviejitas. Entonces, no teníamos ningún elemento en sí, pero precisamente para eso ayuda la criminología, ¿no? Para tratar de ver qué perfil podría tener la persona y de ahí pues tener más elementos para llevar a cabo una investigación y tratar de la localización de esta persona. Y en su criterio, ¿cree que la violencia intrafamiliar o crecer en un ambiente violento justifican los actos cometidos por el homicidio? Bueno, ningún acto violento puede ser justificable, ¿no? Pero precisamente esas áreas especializadas nos podrían dar luz a determinar qué fue lo que llevó a cometer el delito a la persona, en este caso al imputado, ¿no? Ver todos sus aspectos que regularmente no se llevan a cabo, ¿no? Cuáles fueron los motivos de estos sujetos activos para cometer, pues no solamente el de violencia familiar, hoy muy en boga el de feminicidio, ¿no? Ese tipo que desde hace muchos años se trata de explicar a las personas que se han dedicado a tratar de ver ¿cómo podemos decir? La clasificación de un delincuente, como lo llamaba, si no mal recuerdo, Lombroso, un delincuente nato, ver qué tipo de características presenta, ¿no? Si no mal recuerdo, él hablaba de cierta estructura del cerebro para decir, este es un delincuente nato, ¿no? Ese tipo de especialidades son los que en un momento dado nos ayudan para ver los perfiles y los aspectos que llevaron a cometer este delito las personas imputadas o victimarios, ¿no? Hoy en día esos delitos de género, sobre todo que van en contra de las mujeres, ver que nos ayuden esas materias para tratar, si no en ya como un delito, sí como una prevención en otras áreas, para ver qué perfiles tienen aquellas personas que cometen los delitos de feminicidio. Y entonces, si no poder clasificar, sí poder dar tips a las mujeres, pues para la precaución de ciertas personas con perfiles que tengan ese tipo de conductas y que puedan llegar a cometer un hecho delictivo, ¿no? Porque regularmente cuando se cometen los feminicidios, pues regularmente son personas que son conocidas o cercanas a las víctimas, y entonces de esa manera no sé si se podría tener algunos aspectos de acuerdo a la materia de la criminología que nos ayudaran, sobre todo a manera preventiva, de enseñarles a las mujeres qué tipos de personas son más proclives a llevar a cometer un hecho de estas características.
¿Qué es un trastorno psicológico? Pues se podría decir que un trastorno psicológico es un comportamiento desadaptativo que un sujeto tiene. Es decir, está afectando alguna esfera de su desarrollo. ¿Qué es la psicopatía? ¿Qué es la psicopatía? No sé, ¿me ayudas con eso? ¿Qué es la psicopatía? Pues mira, hay como a veces una especie de confusión, como en este sentido, porque por ejemplo, está como la psicopatía y la sociopatía, ¿no? La sociopatía es más como como lo enmarca como una definición de que no se siguen como las reglas a nivel social, ¿no? Eso sería como una parte de la sociopatía. La psicopatía pues está más definido como una serie de conductas desadaptativas en donde la persona suele no sentir empatía hacia las diferentes emociones que se le pueden presentar en el medio o como con otras personas. ¿Cómo se clasificaría el trastorno de personalidad antisocial? ¿Cómo se clasificaría? Sí, o sea, ¿cómo se define, no? ¿Cómo definirían el trastorno de personalidad antisocial? ¿Los rasgos? Ok. Pues una persona que a lo mejor no tiene ningún tipo de apego emocional o que le es difícil crear vínculos con personas que se supone serían cercanas a él, no sé, a lo mejor no se lleva bien con su mamá o no siente ningún tipo de empatía con su mamá, no le gusta el contacto físico. También le es como difícil expresar como ciertas emociones. Un aplanamiento emocional también podría manejar. ¿A qué edad crees que se puede identificar una persona que tenga trastornos psicológicos? Yo creo que pasando la adolescencia, porque durante la adolescencia evidentemente todavía hay muchas cosas que se están concretando y no hay una estructura una estructura de personalidad que ya esté definida. ¿Y cuáles crees que serían los rasgos para identificar a esa persona? Pues como te mencionaba anteriormente, este desapego emocional, el no crear vínculos, un aplanamiento emocional, el que no puede expresar emociones. ¿Existe un tipo de tratamiento para las conductas? Bueno, también depende si la persona está cómoda, porque si estamos hablando de una sociopatía, muchas veces estas personas al no tener un sentimiento de culpa o también no tener una empatía con los demás, no van a tener ningún tipo de necesidad de corregir esta conducta. Yo creo que si una persona así llegara pues a necesitar un tratamiento o a tener la demanda de un tratamiento, pues se trabajaría bajo pues, no sé, que reconozca sus emociones, que vea para qué le sirven sus emociones, que trabaje también con esta cuestión de la comunicación, de crear vínculos. ¿Y crees que influye el entorno social para una persona con esa? Bueno, desde el enfoque psicoanalítico, que pues, es el que yo te podría decir, claro que influye, porque desde que estamos pequeños nos vamos estructurando. Entonces, desde el psicoanálisis se podría decir que esta persona no fue estructurada por su figura materna. Figura materna me refiero no solamente a esta persona mujer, que fue mamá biológica, sino la que hace la función de la madre. Ajá. Entonces, cuando la mamá arrulla al bebé, cuando lo acaricia, cuando le da pecho, cuando lo reconoce frente al espejo, todas estas cosas lo van estructurando y va significando tanto su cuerpo como también, por ejemplo, su llanto. Ahí es cuando también el bebé empieza
a entender, o es como el preludio de su lenguaje. Entonces, si por ejemplo su mamá no hace toda esa función, o la persona que está a su cuidado no hace esa función, evidentemente el bebé no va a poder generar este tipo de, pues, ¿cómo se podría decir?, de recursos para posteriormente integrarse a una sociedad y sentir, por ejemplo, cariño hacia una persona, respeto, o pues, empatía, sentir culpa. Era luchadora, se hacía llamar la Dama del Silencio. Este es el fragmento de una entrevista realizada en 2006 en la Arena México, tan solo una semana antes de que se hiciera famosa como asesina serial. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Esta mujer durante al menos 3 años asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Juana Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Sus víctimas fueron ancianas que vivían solas. Se hacía pasar por enfermera. Y una vez creando confianza, las golpeaba. Con cables, medias de seda o mascadas, las estrangulaba para después robarles artículos de valor. Fue bautizada como la Mataviejitas. Detenida en enero de 2006, cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma, lugar en donde mató a su última víctima, condenada a más de 700 años de cárcel por 16 homicidios y 12 robos. ¿Pero qué ha sido de la Mataviejitas en prisión? En 2015, contrajo matrimonio con un interno de nombre Miguel Ángel dentro del penal de Santa Marta, Acatitla. Pero menos de un año después, solicitó el divorcio. Hoy Juana Barraza es soltera nuevamente. Ella ahora trabaja, tiene un puesto adentro, vende tacos, lunes y martes, siempre está bailando, siempre está sonriendo. Por eso yo creo que a ella no le afectó mucho el tema de los homicidios. Ella siempre anda rodeada de por lo menos 2, 3 chicas que la acompañan a todos lados, ¿no? Desde en el patio, en los mismos pasillos, siempre anda acompañada. Y repito, yo creo que ella no está arrepentida. Una mujer que dentro de prisión no ha presentado conductas violentas. Recientemente manifestó su deseo de volverse a casar y al parecer ya tiene prospectos.